Muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos, aquí estamos nuevamente esta nueva semana para participar en el programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema, así de que nos agrada poderles tener nuevamente, nos motiva poder saber de que ustedes han sacado su tiempo también para estar nuevamente con nosotros. Aquí me encuentro nuevamente con el pastor Petco. Bienvenido. Gracias, es un placer compartir la verdad y los mensajes relacionados con nuestra fe. Muchas gracias. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos iniciado la semana pasada, pero vamos a pedir primeramente la bendición de Dios. Vamos a estar de rodillas para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de estar nuevamente en este momento para este programa de preguntas y respuestas. Te rogamos, Señor, tu bendición, tú puedas también dirigirnos y pueda también dar sabiduría al pastor Petco que va a dar las respuestas a las preguntas que vamos a formular y que cada una de las personas que están aquí presentes, que están escuchando este programa, puedan ser bendecidos también y podamos ser edificados espiritualmente. Gracias por la oportunidad que nos regala y te rogamos tu bendición. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Queremos recordar que tenemos un correo para que ustedes puedan enviar sus preguntas, puedan enviar también el tema que quiere de pronto que tratemos en una próxima oportunidad. Y el correo es info@sda1844.org. Ahí puede escribirnos y puede enviar su pregunta para que así de esa manera ustedes puedan también participar, porque queremos que el programa sea interactivo, que usted también pueda participar con nosotros, con las preguntas y podamos así todos ser edificados. Así que bienvenidos nuevamente y el Señor pueda bendecirnos en el programa que tenemos en esta semana. Muy bien, la semana pasada hablábamos sobre el tema de la ética en los negocios y quedó una pregunta también pendiente y es ¿qué negocios son recomendables para nosotros como creyentes, como iglesia? ¿En qué negocios podemos invertir? Es muy interesante, como se mencionó la vez pasada, tener un negocio es un beneficio para la persona porque puede alcanzar una diversa libertad. Puede tener el sábado libre, puede tener tiempo libre para estudiar la palabra de Dios y posiblemente también hacer obra misionera, ayudar con fondos de la iglesia, en la iglesia. Sin embargo, hemos cubierto varios peligros. Si se recuerdan, el peligro número uno es la avaricia, la codicia. Si una persona cuando empieza a ganar dinero, entonces se aferra a este asunto y entonces no solo que no se beneficia por el negocio, sino pierde todos los beneficios y el negocio lo atrapa y prácticamente se convierte en una herramienta satánica en que él puede perder hasta su salvación. Sí, eso me hace acordar de un caso de una familia en mi país también que le pasó eso, es conseguir organizar un negocio, pero el negocio comenzó a funcionar, como usted dice, muy bien, les iba muy bien, pero resulta de que entre los esposos el uno ya comenzó a hacer bolsillo aparte y tener entonces la venta que había, sus ganancias para él, el otro también para él, y comenzó a haber problemas en el hogar. Y no solamente eso lo llevó a separarse como esposo. O sea, es bastante peligroso, como usted menciona, es bastante peligroso porque los negocios pueden ser una bendición, como también puede convertirse, si no se saben trabajar, puede desbaratar un hogar, puede Así hacer es. una separación de amigos también.
Así es, hermanos. Yo también tenía una consejería matrimonial en una familia y sucede lo mismo. Por tener un poco de dinero ahorrado ya empezaron a tener enormes problemas. Sí. Entonces yo le dije, pues si el dinero es el problema, entrega todo el dinero a la iglesia, entonces van a tener paz. Van a tener paz. A veces de verdad es que esa tentación es muy fuerte y no toda la gente puede sobrellevarla. Hay pruebas en pobreza, pero las pruebas en riqueza son las más fuertes que otras. Así es. Sí. Pero vamos a ver pues ese PowerPoint. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. No podemos hacer una lista de negocios recomendables, sino podemos hacer con la ayuda de Dios, podemos ver algunos principios bíblicos en que se mencionan la forma de la vida que uno tiene. Por ejemplo, el principio número 1 es como le llaman el principio de oro, que es en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que quisieres que los hombres hicieran con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, ese es un principio de qué negocio queremos hacer, de qué forma queremos aprovechar o hacer que la sociedad puede tener un provecho. ¿En qué forma nosotros podemos contribuir, es la palabra, contribuir a la sociedad, a la iglesia y también a nuestra familia, obviamente, y a nuestra persona? Entonces, un negocio, el primer principio que nosotros debemos entender es que si hacemos un negocio, entramos en un negocio, es que debemos pensar que ese negocio debe ser beneficioso para los demás, para las personas que se comunican con nosotros y que se aprovechan de alguna forma positiva del producto que nosotros vendemos o que el producto que producimos y todo eso. Un otro versículo muy interesante es Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, entonces ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hallada de los hombres. Entonces, debemos entender que si nosotros somos sal, entonces la única forma que nosotros podemos obedecer los mandamientos de Dios y presentar una vida agradable, una ofrenda agradable delante del Señor, es presentar o tener un negocio que beneficia a los otros. Si nuestro negocio no beneficia a las personas, en contrario, tiene algo venenoso, tiene algo malo, tiene algo dañino, pues obviamente eso no entra en ninguna forma en esta lista de negocios que son buenos. ¿Qué negocio entonces puede ser bueno? Todo que tiene que ver con la salud, por ejemplo, que son productos de mejorar la salud, productos que, por ejemplo, promueve la cocina vegetariana y todo eso, como hermana White habla de restaurantes vegetarianos. Enseñar, ser un doctor, enfermera en los hospitales, ayudando a la gente para que ellos recuperen su salud, y con qué tipo en que de verdad los hombres pueden ser beneficiados de nuestros negocios, entran dentro del marco de esa definición de beneficio con la verdad. Esa es la mejor forma. Entonces podemos también dar un testimonio, podemos usar ese lugar de trabajo como un lugar donde podemos compartir el evangelio con las personas, y la gente serán agradecidas, y es también un beneficio para nosotros, no solo financiero,
pero es un beneficio espiritual, un beneficio emocional, porque nos sentimos bien que podemos ayudar a los otros. En contrario, si uno vende un producto que es dañino y sabemos que después la gente fueron dañadas por ese producto, pues obviamente eso no hay ningún ética, gozo. Ni ética, ni siquiera, porque Ni está bien. gozo, ni ética, ni buen testimonio. Así es. Sí. Así que el texto bíblico que usted ha leído de Mateo es interesante porque somos la sal de la tierra, o sea, si debe haber algo que muestre que verdaderamente marcamos la diferencia, en otras palabras. Ahora la pregunta sería, ¿podemos invertir en acciones? Muy buena pregunta. Hemos leído el testimonio la vez pasada y allí hermana White no recomienda inversiones en la bolsa, en acciones. ¿Por qué? Porque entonces nuestro dinero apoyaría una compañía o con qué tipo de industria que es parte de los incrédulos. Debemos entender que qué significa acciones. Acciones significa parte de... ¿cómo se llamaría eso? Nosotros la sociedad, como sociedad. Sí, nos hacemos cohereditarios o copropietarios, exactamente. Copropietarios en esa empresa. No. Eso es la venta de las acciones. Comprando las acciones uno se hace copropietario con esos negocios. Entonces, inmediatamente entra en pregunta, en cuestión, si esa compañía de verdad son de creyentes, si ellos guardan los mandamientos de Dios, qué producen, es beneficioso para la sociedad o no. Entonces, hermana White no recomienda ese tipo de negocio. No solo que uno puede perder fácilmente su dinero, sino es más provechoso invertir ese dinero en algún proyecto de la iglesia que ponerlo en la bolsa. Dudosas, cosas que no corresponden, podría ser. Hay una pregunta al respecto de esto, ya que se está hablando del trabajo y asuntos de negocios que no corresponden, y es si yo puedo tener un negocio que tiene venta de alcohol o tabaco o otro tipo de productos que no están de acuerdo en nuestros principios, sería la pregunta. Pero sobre eso hay otra también que no es que yo sea el dueño, sino que puedo ir a trabajar en un lugar de eso, donde de pronto sea un lugar donde se vende carne, donde se vende alcohol o otro tipo, cosméticos o cosas que están fuera de nuestros principios. Inmediatamente entraría eso en una contradicción grave con los versículos que hemos leído. Número 1, si por ejemplo yo vendo alcohol, ¿me gustaría que alguien vende alcohol a mi hija o a mi hijo? Pues no. ¿Le gustaría que alguien vende drogas a su hija o su hijo? Pues obviamente no. Entonces, si no me gusta que alguien vende esos productos a mis hijos, ¿por qué yo lo voy a vender a otros hijos? Inmediatamente estoy en contradicción con ese principio bíblico que dice hagan a los otros que te gustaría que te la hacen así, a ti. Además, ¿qué tipo de luz es esa? Por ejemplo, si yo predico la reforma pro salud, yo estoy predicando, por ejemplo, que el vegetarianismo es el principio saludable, que es la dieta divina desde el principio de la creación. Entonces, al mismo tiempo, la persona interesada me ve que yo estoy vendiendo carne. Entonces, eso es una contradicción directa con mis palabras, con mi predicación. Entonces, van a decir, ¿por qué entonces predicas el vegetarianismo pero vendes la carne? Igual con el tabaco, con alcohol y con cualquier otro tipo de producto que está directamente impugna con la ley de Dios o con nuestra creencia. ¿Sí? Es una contradicción que perjudica nuestro testimonio. ¿Qué testimonio vamos a dar adelante del mundo? ¿Somos nosotros sal que de verdad es salada o somos una sal que no sirve, que pierde su sabor? Entonces
no está buena para nada, dice el versículo. Jesús se expresa muy fuerte en ese versículo, o somos o no somos. Así que hay que intentar, antes de hacer el negocio, hay que tener una buena idea de la idea del negocio. ¿Qué negocio vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Qué es el motivo de hacerlo? ¿Y qué beneficios vamos a obtener como miembros de la iglesia en apoyando el evangelio? Así es. Hay una pregunta más que nos ha llegado y es la siguiente. ¿Cuáles son las pautas que puede sugerir cuando queremos iniciar un negocio, especialmente en la venta de productos de fabricación de productos o promoción de publicidad? También. Bueno, son varias preguntas en esta pregunta. Sí. Vamos a hacer qué pautas necesitamos hacer antes de empezar el negocio. Yo recomendaría que cada miembro de nuestra iglesia, antes de que empiece un negocio, que haga un curso. Hay cursos gratuitos, hay cursos que le ofrece el gobierno de su país, hay que informarse bien en eso. Y también si se necesita una inversión pequeña, esa inversión sería muy buena. ¿Por qué? Porque en ese curso posiblemente se le explicaría cómo funciona un negocio. No es nada más ponerte ahí en el mercado y empezar a vender. Debes saber qué productos, de dónde compras, dónde vendes, qué es una contabilidad, entrada, salida, porque como teniendo un negocio oficial debes tener una contabilidad. Y si tú no sabes de contabilidad, pues debes conocer quién son las personas que hacen las contabilidades. Hay que decidir si vas a tener un préstamo o no necesitas un préstamo. Hay que decidir qué tipo de productos vas a tener y hay que saber cómo hacer una investigación de mercado, porque si tú empiezas a vender un producto que lo vende todo el mundo, entonces nadie te lo va a comprar. Entonces, ¿cómo usar el internet, página web, todo eso? Hoy día ese conocimiento es un conocimiento básico. También si uno vive en una situación más, vamos a decir, un país más retirado y así de los otros países desarrollados, sin embargo, ese conocimiento igualmente es muy importante. Además, el asunto de los seguros, qué seguro debes tener para asegurar tu negocio. Después vienen los impuestos. Hay que saber cuántos impuestos se pagan en este negocio y si te conviene cuando calculas todos los gastos, transporte, almacenar y esto, si de verdad te conviene hacer un negocio. ¿Deja ganancia o no deja ganancia? No deja ganancia, entonces el riesgo de entrar en ese asunto es muy grande si no tenemos conocimiento básico. Por eso un curso es lo primero que debemos hacer. Entonces podemos poner en prueba nuestra idea de negocio, si de verdad vale la pena o no. Un hermano, yo me recuerdo, en España, él tenía un buen empleo, vino y me dijo, mira, yo quiero hacer un negocio, y me explicó la idea del negocio. Quería tener un negocio de productos naturales. Entonces yo le dije, mira, nuestra iglesia en tal lugar tiene un negocio de productos naturales y no le van bien. Entonces tú puedes ir a ver cómo es la situación. Bueno, ¿y cuántos inversión necesitas hacer? Porque él tenía ahorrado un poquito de dinero que obviamente no le alcanzaría para nada tener un negocio con todos los productos que normalmente un negocio tiene para competir. Sí. Además, el lugar, alquiler, bueno, no escuchó el hermano. Yo le dije lo mismo, hágate un curso, porque así como me parece, tú no tienes idea de cómo se hace un negocio. Bueno, él alquiló un sótano, ahí puso algunos productos, pues la gente ni sabía ni esto ni nada. Bueno, bancarrota después de con algunos meses, perdió todo su dinero y estaba amargado y por fin, por otras razones, abandonó hasta la iglesia. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Es que debemos entender que
cualquier cosa que nosotros hacemos debemos hacerla bien, debemos estudiar. Hoy día el mundo está muy avanzado y se requiere mucho porque por la información que hay en internet y todo eso, ser ignorante ya hoy día no es perdonable. Es peligroso. Es muy peligroso, sí. Sí, y la gente pide, insiste, el gobierno insiste, y si uno se mete en un asunto que no conoce, pues obviamente pésimas pueden ser los resultados. Así es. Hay una pregunta, usted mencionó, y aquí hay una pregunta sobre eso de préstamo, ¿no? Sí. Habla de préstamos para comenzar un negocio, y alguien pregunta lo siguiente: si yo saco un préstamo para comenzar mi negocio, ¿debo diezmar de ese préstamo? Bueno, en acuerdo de, vamos a ver, en acuerdo de manual de iglesia, aquí tenemos esa diapositiva. En acuerdo del manual de iglesia, una persona que está empleada debe pagar diezmo en acuerdo de su empleo, del salario que recibe. Y no está aquí, pero dice que debe ser de su bruto, que significa su totalidad. Antes de pagar impuestos y otra cosa, uno debe apartar el diezmo. Pero cuando se habla de una persona que tiene un negocio, una empresa, por ejemplo, industrial, comerciante, agricultor, calcula su diezmo sobre la ganancia de su empresa. Entonces, ese texto del manual de iglesia indica que un préstamo no es una entrada, no es una ganancia. Un préstamo es solo, como dice, un préstamo del banco, y ese préstamo debe ser devuelto al banco. Entonces, eso no, de ninguna manera nos beneficia o se llama... No es mi dinero todavía. No es mi dinero, es dinero del banco. Y mucha gente se engañan por recibir préstamo pensando y creyendo que ahora ese dinero es suyo. No es suyo. Ese dinero es del banco. Y si él no lo regresa al banco con los intereses, entonces el banco viene y se lo va a quitar. Y va a quitar su casa y carro y esto y lo otro. Es sumamente peligroso tener un préstamo del banco que nosotros no hemos calculado bien si lo podemos regresar, devolver o no. Así que por eso no pagamos diezmo, porque ese dinero no es nuestro. Ese es un dinero del banco y cada uno debe ser bien consciente que ese dinero no es suyo. Y él puede usarlo temporariamente en un periodo definido y después debe devolverlo. Y si no le devuelve, pues obviamente trágica es la situación. Así es. Muy bien, hay una pregunta más y vamos, es para pasar a otra área de este tema de la ética en los negocios. Y es la siguiente, sobre los negocios de alquiler. Okay. ¿Sí? El espíritu de profecía recomienda que los obreros de la iglesia, especialmente los ministros, no deben promover este asunto de involucrarse en el asunto de negocio de alquiler o bienes raíces. Pero no sé, sería interesante aclarar, y es lo siguiente: ¿podemos alquilar nuestras propiedades a empresas que no necesariamente siguen nuestros principios de nuestra iglesia? ¿Y qué tiene que ver esto con el sábado, si alquilamos también nuestra propiedad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, vamos a pasar un testimonio que lamentablemente yo no lo encontré, no está en español, está solo en inglés. Es una carta personal de hermana White que está escribiendo 1867. Es la carta 26 y está en inglés, pero yo lo voy a traducir para que no hacer problema. Es solo nada más un testimonio, es una opinión de hermana White. Aquí la tenemos. Ella dice que
hemos encontrado Edison, me imagino que se está hablando de su hijo Edison, que está bien en buena situación. Él construyó 2 casas pequeñas en terreno que tenía y la tenía arrendado por $12 cada una por mes. Y él vivía en un otro lugar. Él hizo eso antes de que nosotros hemos llegado y trabaja bien en la oficina. Nosotros esperamos que con ayuda de Dios lo va a ir muy bien. Entonces podemos ver que aquí hermana White habla, si no es de su propio hijo, pero de una persona que está en la iglesia, que trabaja en la oficina de la iglesia, pero también ha construido 2 casitas pequeñas en su terreno, lo está alquilando y recibe esa entrada. Podemos ver que no hay nada pecaminoso, no hay ningún delito o transgresión de que una persona tiene propiedad y las propiedades y la está alquilando. Ahora, el próximo punto es el asunto del sábado. Para entender esto debemos entender qué significa alquilar, porque también hay un problema con el concepto. En el momento cuando yo firmo un contrato de alquilar o yo recibo dinero de alguien que alquila mi propiedad, en este momento yo no tengo más esta propiedad. O sea, la autoridad ahí ya... Exactamente, esta propiedad por el pago de alquiler, esa propiedad está ya alquilada o está arrendada, está sometida bajo el contrato y bajo la potestad de esa otra persona que ha pagado. Por eso, por ejemplo, si no es así, pues yo alquilo un apartamento de una persona que guarda el domingo, pues yo automáticamente estoy obligado de guardar el domingo porque el dueño del apartamento guarda el domingo. No, como yo he pagado el alquiler, eso significa que yo tengo ahora toda la potestad en esa propiedad porque ella está mía por el tiempo para que yo pagué mi alquiler. Es mío. Y es interesante que el dueño, que es dueño de la propiedad, pero no tiene derecho de entrar en esa propiedad sin el permiso de la persona que está alquilando, porque en el momento el dueño no es más. Es su propiedad. Es su propiedad, pero no es su propiedad. No es en ese momento que porque él la ha alquilado a otra persona. Por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad que queda sobre la persona que ha alquilado. También depende del país a país. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en algunos estados, si los alquilinos producen drogas y están involucrados en asuntos criminales, ilegales, el dueño tiene el deber, en el momento cuando él se informe y conoce el asunto, de expulsarlo de su propiedad o anunciar inmediatamente eso al gobierno, a la policía y todo eso. Pero hay otros países en que el dueño no tiene ningún compromiso, porque ella ha alquilado, entonces el alquilino hace todo lo que quiere y el alquilino es el único responsable en ese caso. Pero delante de Dios no tenemos ninguna responsabilidad con los alquileres. Así, ahí no podríamos aplicar el texto bíblico de que tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tu casa, porque es dentro de tu casa es más donde usted vive, ¿no? En el momento cuando alquilamos nuestra propiedad, ya eso no es más nuestra casa. Sí. No, porque yo ya no puedo vivir ahí, ya vive otra familia, ya es. Exactamente. Ya está bien.
Y hay una última pregunta para el programa de hoy. Es la siguiente sobre las leyes establecidas en el país. Y esas leyes establecidas tienen que ver con los impuestos que tengo que dar al gobierno. Entonces, hay una pregunta sobre esto y es, mientras ya estamos en negocio, dice el gobierno nos impone otra obligación a adoptar ciertas acciones que pueden afectar directa o indirectamente nuestros principios de fe. Ahora dice, ¿cuál puede ser nuestra reacción? Ejemplo, políticas de no discriminación, horarios de apertura en sábado, por ejemplo, o normativa. Pero también está sobre el pago de impuestos. Yo creo que aquí sería como dos cosas diferentes en esta pregunta. Una cosa es los asuntos de obligaciones que yo tengo cuando abro mi negocio, y esas obligaciones pueden comprometer ciertos principios también. Pero otro es las obligaciones que yo tengo con el gobierno, que establece, y es sobre el pago de impuestos al gobierno. Muy, muy importantes esas preguntas. Vamos a responder primero la primera. El sábado es parte de la ley de Dios y sabemos que todo que es parte de la ley de Dios debemos cumplirlo o debemos guardarlo con toda la fuerza, porque nuestro Señor Jesús dice que si alguien pierde su vida por él, ganaría su vida, pero si la gana por algunos beneficios del mundo, perdería su vida. Entonces el asunto del guardar la ley de Dios es vida o muerte. Ahí no hay dos opciones o no hay una intermedia, no hay una intermedia. Eso no es. Exactamente. Entonces, si uno tiene un negocio, vamos a decir una persona quiere tener una escuela privada. Es un ejemplo. Y entonces, de acuerdo del gobierno, esa escuela debe trabajar en los sábados. Si no trabaja, pues no cumple con el programa del Ministerio de Educación y eso, ¿ya? Entonces no puede funcionar, la van a prohibir, la van a cerrar. Entonces la persona dice, pues para no cerrar mi escuela, pues voy a hacer un compromiso y voy a transgredir el sábado. Pues eso es muy peligroso. Dios es que juzga, pero de acuerdo del conocimiento de nuestra iglesia, esa persona puede perder su vida eterna y su salvación. Así que ese negocio no puede funcionar. Es punto. No hay ninguna posibilidad. Hay que abandonar ese negocio, ni empezar con esto. Por eso hay que pensarlo bien antes de empezar, antes de invertir en un negocio, si eso de verdad causaría algunos problemas con el gobierno o no. Otro es una empresa que, por ejemplo, tiene que ver con los servicios militares. Y entonces, inmediatamente nosotros o vendemos productos o estamos involucrados con el asunto de guerra y todo eso. Pues no podemos nosotros hacer esto. Eso nuestra iglesia está totalmente pacífica y por la vida y todo eso. Vender armas y todo eso sería absolutamente excluso, imposible. Entonces hay que saberlo y no permitir entrar en un negocio semejante. Mejor sufrir cualquier pérdida financiera, pero no entrar en ese negocio. Y sobre esto mismo, de pronto, ya que usted mencionó el asunto de la igualdad de géneros también, ¿no? Porque puede ser que el gobierno hoy en día están colocando ciertos países de que si hay una escuela, tiene que recibir y permitir todo lo que está establecido en estos casos para ese tipo de casos de género, de que tiene que permitirlo también en la escuela. ¿Qué podría hacerse ahí entonces? Bueno, eso es muy interesante, ese tema es muy interesante porque el otro género o esos diferentes géneros que están creciendo en número hoy día, yo creo que son con casi 5 o 6 diferentes géneros. Más, hay una lista larga. Una lista larga.
Entonces, ¿qué sucede? Es que depende de la ley del país. En algunos países eso es legal. Entonces, si nosotros tenemos una escuela, vamos a decir una escuela de la iglesia, nosotros no podemos denegar la participación de algunas personas en esa escuela porque es un asunto público. Y eso tampoco es una transgresión de la ley de Dios hasta que la persona no empieza de hacer alguna propaganda en sus cosas. O si tenemos una empleada que es de este género intermedio, entonces hay que hacerlo muy claramente los principios de nuestra iglesia y que ellos se mantienen dentro de esos principios. Eso es que se puede decir, porque ellos tienen sus derechos, obviamente, tienen derecho de ir a la escuela, tienen derechos de visitar un lugar público, tienen derechos de aplicar por un trabajo, que no podemos permitir que ellos son miembros de la iglesia. Ellos tampoco quieren ser miembros de una iglesia que rechaza directamente las relaciones homosexuales y todo eso. Eso ellos corren lejos de ese tipo de iglesias. Pero que quiero decir es que si uno trabaja en una esfera, una área de servicios públicos, sin duda entraría en ese problema. Y pienso yo que porque cada vez este asunto se va comprometiendo más, se va haciendo más difícil, que como usted mencionó ahora, llegará el momento de cual no se va a poder funcionar ese tipo de negocio o una escuela, porque van a crear diferentes obligaciones que ya van a estar comprometiendo nuestros principios. Ahora, si el gobierno no obliga que nosotros enseñamos en nuestras escuelas que no importa qué género, que esto, ahí uno debe decidir salir de ese tipo de negocio, obviamente. Es mejor, sí. Sí. Nosotros no podemos, por ejemplo, negar a un candidato de alumno que se inscribe en nuestras escuelas porque es una escuela pública. Pero podemos denegar o podemos pedir el Ministerio de Educación que ellos no nos obligan en esos casos y podemos poner toda la fuerza de los derechos. Presentando nuestros principios. Sí, de los derechos como organización religiosa, de ser liberado de ese tipo de cosas. Pero imagínate que tú eres un doctor, bueno, y viene un paciente homosexual. ¿Qué vas a decir? Mira, señor, como usted es homosexual, yo no le puedo atender. No puedes hacer eso. Hay que prestarle el servicio. Eso no significa que usted promueve, porque la persona pues puede ser que está equivocada, puede ser que mañana se arrepiente, como hemos tenido personas que se han arrepentido de su vida homosexual y han pedido el bautismo. Personas que se operaron y se cambiaron de sexo. Sí. Yo creo que esto puede ser para un próximo programa, un tema bastante interesante que podemos tratar. Queda pendiente algo sobre lo que es los impuestos. Creo que usted iba a mencionar algo para concluir. Sí, aquí tenemos los versículos bíblicos de los impuestos, porque hicieron la misma pregunta al Señor Jesús, porque ellos aborrecían los publicanos, porque ellos juntaban los impuestos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces Jesús responde, versículo 19, mostrarme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dice, ¿de quién es esta imagen y lo que está encima escrito? Ellos le dicen, de César, y él le dijo, pagad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, eso es un principio muy fundamental, y entonces nosotros podemos entenderlo fácilmente de qué se trata. Nosotros tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos.
Es muy importante siempre usar no sé cómo se llama, una persona oficial, un contable, un contable, que nos ayude, por ejemplo, de descontar todos nuestros gastos, porque no es necesario pagar el impuesto de toda la entrada de la empresa, sino si descontamos los gastos, entonces pagaríamos impuestos solo de la ganancia de la empresa. Entonces eso puede reducir enormemente nuestros gastos. También todas las ofrendas que hacemos en la iglesia, si la iglesia está sin fines de lucro, todo eso es deducible de los impuestos de nuestras empresas. Entonces, eso es la forma como el gobierno lo ha establecido y por fin, pues algo se paga el gobierno, obviamente. Y Jesús lo dice claramente, no es que es una obligación, no es un asunto espiritual, es un asunto práctico del César, del gobierno donde vivimos, del país donde vivimos, y por eso debemos dar al gobierno que le pertenece a ellos y al Dios pues también lo suyo. Hay otras preguntas sobre esto, pero yo creo que lo vamos a dejar para el próximo tema, para el próximo programa, para la próxima semana, porque sobre eso podemos aclarar un poco, o hay otra pregunta más que podemos tratar sobre este tema. El tiempo se nos ha ido tan rápido y queremos también invitarles para la próxima semana. Vamos a tratar nuevamente sobre la ética en los negocios y hay unas preguntas más bien interesantes que seguramente ustedes deben de conocer las respuestas. Pero yo también creo que las preguntas de un obrero, un pastor, si él puede hacer negocio o no puede y en qué negocios él se puede. Esa la vamos a dejar para la próxima semana. La próxima semana. Así es, va a estar bastante interesante, así que no se la va a perder. Aparte también ustedes pueden formular su pregunta. Como ya hemos dicho, su pregunta es el tema. Queremos que esa pregunta que usted pueda mandarnos pueda ser el tema que podemos trabajar también nosotros. Amén. Así de que están invitados. Vamos a hacer una oración para concluir con el programa del día de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este programa. Preguntas y respuestas en qué programa podemos clarificar algunas preguntas de nuestros hermanos. Podemos ilumbrar algunas dudas y ayudar a miembros, a no miembros, para que ellos puedan comprender mejor lo que creemos, lo que dice la Biblia, los testimonios, con el tema que se está tratando. Ayúdanos, Señor, para tener un espíritu de humildad, recibir la guía siempre de tu Espíritu Santo. Ayuda a que todos los miembros de la iglesia puedan estar fiel en sus negocios, no transgredir la ley de Dios, Señor. Y ayúdanos a todos a tener un éxito para poder predicar el Evangelio, poder mostrar y demostrar al mundo que somos el sal de esa tierra y la luz, y que los principios que tú nos has dado, principios de ética, de moral, de pureza espiritual, es algo único, algo especial, algo que la gente también desearía tenerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor Petko, por sus respuestas a las preguntas. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en el próximo programa, la próxima semana. Y también pueden compartirlo con otras personas para que puedan ser beneficiados de este programa. Muchas gracias, Dios le bendiga. Amén. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Hasta la próxima.